Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en el corazón inmaculado de la Virgen María, nuestra Madre. El capítulo cuarto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios comienza así: es preciso que los hombres vean en nosotros a ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se pide a los administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo, aunque de nada me reproche la conciencia, no por eso quedo justificado, pues quien me juzga es el Señor. Así pues, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, que iluminará los secretos de las tinieblas y manifestará los propósitos de los corazones. Nos encontramos, amados hermanos, el domingo cuarto de Adviento. Pero dado caso que la liturgia correspondiente a la misa de hoy nos propone como primera lectura, o sea, la del Evangelio, de nuevo la figura de San Juan Bautista, acerca de la cual ya venimos comentando durante varias semanas seguidas, parece más oportuno haber elegido este texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios, que es precisamente el que corresponde a la segunda lectura de la misa de hoy, domingo cuarto de Adviento, a fin de no estar repitiendo, claro está. El texto, como siempre ocurre con los textos de la Sagrada Escritura, pues es extraordinariamente importante, siempre decimos lo mismo, dada la gravedad de la situación. Aunque pequemos de insistentes, volvemos a decir, hermanos míos, algo que todos sabéis muy bien, que nos encontramos en tiempos graves y difíciles. Algunos pensarán, estamos en los días próximos a la Navidad y sería muy oportuno hablar de la Navidad. Por supuesto que sí. Y también sería muy oportuno y mucho mejor y más sencillo proporcionar pastos frescos a las ovejas, doctrinas extremadamente positivas, con tendencias optimistas y elevadas, y no estar siempre insistiendo acerca de los peligros que supone la abundancia de hierbas ponzoñosas y venenosas que se encuentran a lo largo del camino. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Lo más difícil, claro está, es lo positivo, y lo más difícil es lo negativo. Pero ¿qué es lo más urgente? Ambas cosas son necesarias, pero dado que la gravedad, la abundancia de hierbas ponzoñosas, como acabo de decir, existentes a lo largo del camino que recorremos en nuestro peregrinaje terreno, es tan abundante, y el peligro de que las ovejas las coman y se sientan prontamente envenenadas, no hay más remedio que estar avisando siempre acerca de la abundancia, porque es realmente grande la abundancia y la proliferación de doctrinas extrañas a la fe que existen en el ambiente, que se escuchan por todas partes, que se dan como verdades consecuentes, convincentes y firmes, y que como consecuencia engañan a muchísimas gentes, sobre todo a las menos preparadas. Por lo tanto, muy a nuestro pesar, tenemos que estar siempre insistiendo en lo mismo. Mirad, hermanos, que vivimos en tiempos muy difíciles. La abundancia de doctrinas extrañas a la fe, el peligro por el camino que recorremos es muy grande. El peligro de extraviarnos, de perdernos, y por lo tanto hemos de estar ojo a visor, como decía San Pedro, andar siempre vigilantes, porque el demonio, como león rugiente, anda siempre a vuestro lado buscando a quién devorar, buscando a ver quién se descuida.
La abundancia de doctrinas extrañas, completamente ajenas a la fe cristiana, es tan grande. El pueblo cristiano está ya tan acostumbrado a escucharlas, incluso de boca de pastores encumbrados y de gran parte de los sacerdotes que predican en las parroquias los domingos, etcétera, etcétera. Es decir, la extensión de la herejía modernista dentro de la Iglesia de Dios es tan grande que no hay más remedio que para aquellos que quieran conocer de verdad la doctrina de la fe y mantenerse firmes a la doctrina de Jesucristo y a lo que siempre ha enseñado la Iglesia y a conducirse por el único camino que conduce a la salvación, es necesario insistir. Tengamos en cuenta lo que decía nuestro Señor, son palabras suyas. Decía: muchos inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que en realidad son puros preceptos de hombres. Esta frase de nuestro Señor está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, verso 7, y el Señor lo hace a su vez citando al profeta Isaías. Muchos inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son puramente preceptos humanos, doctrinas que por tanto no son conformes a la fe. Y como son muchos los que lo hacen, porque son abundantes los profetas, los falsos profetas, los falsos ministros, que tal cosa hacen, pues es absolutamente importante que estemos con los ojos abiertos a fin de que no seamos descarriados en el camino de la verdadera fe. Por lo tanto, es absolutamente preciso y necesario atenerse a la palabra de Dios. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y contenida en la tradición, que son las dos fuentes de la revelación, repito, la Sagrada Escritura y la tradición. Y ambas dos legitimadas, avaladas y enseñadas por el magisterio de la Iglesia a través de 20 siglos. No por el magisterio de la Iglesia de este año, o el año pasado, o de hace 20 años, sino por el magisterio de la Iglesia desde hace 20 siglos. Porque como explicábamos el domingo pasado, el magisterio de la Iglesia ha de ser sincrónico, es decir, en el espacio, el mismo, y diacrónico, es decir, en el tiempo. Como decía San Vicente de Lerins, quod semper, quod adudique, quod a omnibus credunes, quod semper, siempre, desde el principio hasta ahora, quod adudique, quod en todas partes y por todos. Lo que sí es por todas partes, pero no es de siempre, tal magisterio no es verdadero. Hay que insistir en eso. Por lo tanto, tenemos necesidad de atenernos a la palabra de Dios, porque son tantas las palabras que oímos, las enseñanzas que escuchamos, las doctrinas que corren, que andamos en grave peligro de confusión, sobre todo las almas más sencillas o menos preparadas. Por lo tanto, nos digan lo que nos digan, escuchemos lo que escuchemos y oigamos lo que oigamos, atengámonos a las palabras del Señor, a las palabras de la Sagrada Escritura. Las palabras del Señor contenidas directamente en los Evangelios, o las palabras de los apóstoles, que no hacen más que citar y seguir la enseñanza del Señor, y todas ellas, como forman parte de la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura, el autor es el Espíritu Santo, por lo tanto todo ello es palabra de Dios. Y entre la palabra de Dios, como siempre decimos, y las palabras de los hombres, puede ser mucho más inteligente y mucho más seguro atenerse a la palabra de Dios y a las palabras de los hombres, aunque las palabras de los hombres vayan adornadas de muchos privilegios, de muchas actualizaciones, de muchas banalidades, de muchas pomposidades y de muchos adornos. Pero la palabra de Dios, como decía Jesucristo, mis palabras son espíritu y vida, y hermanos míos, atengámonos a las palabras de Jesucristo, a la palabra de Dios,
palabras de Jesucristo. Mis palabras son espíritu y vida. Las palabras de los demás maestros en la fe, fueren quienes fueren, no son espíritu y vida. Luego lo son en tanto y cuanto son un eco de las palabras del maestro, pero solamente en cuanto que son un eco de las palabras del maestro y nada más. Por eso hemos elegido la segunda de las dos lecturas que corresponden a la misa de hoy, en la cual San Pablo, como hemos leído, nos dice: es preciso que los hombres vean en nosotros a verdaderos ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y por supuesto lo que se exige a los administradores, como de cualquier administrador, es que sean fieles a aquello que se les ha encomendado. Porque hoy día somos engañados de muchas y sutiles maneras, a veces tan sutiles, a veces cubiertas de palabras tan engañosas, aparentemente piadosas, aparentemente incluso inteligentes, oportunas, que pueden engañar a las personas sencillas o menos avisadas. Así, por ejemplo, nos pueden engañar de tantas maneras que incluso sin darnos cuenta, y parece increíble, pero es así, sin darnos cuenta, tales sutiles palabras que aparentemente son buenas, aparentemente van revestidas de conceptos y vocablos cristianos, y sin embargo nos pueden reducir a la esclavitud, a la servidumbre. He dicho a la esclavitud y a la servidumbre, palabras sutiles y engañosas que aparentemente, sin darnos cuenta, las podemos aceptar porque parecen que van revestidas de espíritu cristiano, y es solamente el revestimiento, pero en el fondo llevan un veneno sutil y nos reducen a la esclavitud, a la auténtica esclavitud, porque nos privan de la libertad. Y a este respecto sería conveniente escuchar las palabras del apóstol San Pablo en la carta dirigida a los Gálatas, en el capítulo 2. Una vez más repito, hermanos míos amados, que me gusta mucho insistir en la Biblia, en las palabras de la Biblia, primero porque la Biblia es la fuente de enseñanza para todos los cristianos. Y donde está la palabra de Dios, que seguirán todas las demás palabras de los hombres. Y segundo, porque la Biblia es aval y garantía de seguridad. Yo podré decir lo que quiera y podré expresar lo que me dé la gana, pero si confirmo mis palabras con el testimonio de la Sagrada Escritura, de la revelación y del magisterio de la Iglesia, entonces, en ese sentido y en cuanto se adaptan a eso, esas palabras son ciertas y verdaderas. Y repito, más vale atenernos a ellas que a lo que nos digan las enseñanzas de los hombres, por encumbrados que sean, por famosos que sean o por brillantes que puedan parecer. Pero leamos las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, contenidas en el capítulo 2, y concretamente los versículos 4 y 5, porque habíamos dicho que algunas de estas sutiles enseñanzas nos pueden reducir a esclavitud, y tales palabras mías quizá a algunos les hayan sonado incluso a exageración. Pues bien, oigamos al apóstol San Pablo, al que no podremos acusar de exagerado. Decía así el apóstol: porque los falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros, luego hay falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros, según el apóstol, y se quieren hacer pasar por hermanos nuestros. Pero leamos. Los falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a servidumbre. Luego, no eran exageraciones mías. Para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a servidumbre. Y continúa el apóstol: pero ni por un momento
consentimos en someternos a ellos, pues queremos que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. No hemos querido consentirnos ni dejarnos seducir ni por un momento a las insidias de tales falsos hermanos infiltrados entre nosotros, porque deseamos por todos los medios que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Hermanos míos, estas palabras finales del apóstol son trascendentales. Es fundamental que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Por encima de todo, la verdad del Evangelio. Podemos oír lo que queramos, lo que podamos oír. Nos podrán decir lo que nos quieran decir, con palabras brillantes, con palabras ampulosas, como se quiera. Pero lo que debe permanecer en nosotros, y la única garantía de que poseemos de permanecer en el camino de la verdad y de no extraviarnos, es permanecer en la verdad del Evangelio. Repitamos las palabras del apóstol, que como digo están en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versos 4 y 5, por si alguno los quiere consultar. Los falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a servidumbre. Pero ni por un momento consentimos en someternos a ellos, pues queremos que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Pero es posible que alguna de esas sutiles palabras, alguna de esas falsas enseñanzas revestidas de verdad, capaces de engañar almas sencillas, sean capaces de reducirnos a servidumbre y esclavitud? Por supuesto que sí, hermanos míos. Ya hemos visto que lo dice el apóstol San Pablo. Y esas palabras hoy día se escuchan frecuentemente. Pensar, por ejemplo, en el peligro que pueden suponer expresiones quizá pronunciadas con buena voluntad, expresiones que más o menos vienen a decir que quizá con vistas a la humildad y a buscar mejor los caminos de la humildad, quizá nos convenga resbalar y caer en el pecado a fin de que así encontrar mejor a Jesucristo. Con vistas a una más profunda humildad, quizá nos convenga resbalar y caer en el pecado, con vistas así, de esta manera, encontrar mejor a Jesucristo. Tales palabras, dichas así, aparentemente pueden parecer piadosas, pronunciadas quizá con buena voluntad, sin embargo, pueden producir un efecto realmente desastroso en las almas, porque pueden conducir a muchos a la creencia de que es mejor caer en el pecado para así encontrar mejor a Jesucristo, lo cual es un tremendo error, por decirlo con palabras suaves, hermanos míos. El pecado es el primero de todos los males, es el origen de todas las desgracias que a lo largo de toda su historia han caído y han atormentado a la humanidad entera. El pecado es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos roba la condición de hijos de Dios y nos convierte en enemigos de Dios. Pero es que además hemos de escuchar concretamente las palabras de Jesucristo, que concuerdan con lo que decía el apóstol San Pablo antes leídas. Decía nuestro Señor Jesucristo: todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. De manera que la forma y manera de reducirnos a la esclavitud, a la servidumbre, es cometer el pecado. El pecado nos priva de la esclavitud y nos conduce a la servidumbre, nos hace esclavos de Satanás, nos hace esclavos de nuestra concupiscencia, nos hace esclavos de nosotros mismos y de nuestras propias pasiones. Todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Estas palabras del Señor, nuestro Señor Jesucristo, están contenidas concretamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 34.
De manera que frente a lo que diga quien lo diga, frente a lo que el mundo difunda, lo que difunda, las palabras de Jesucristo, como hemos dicho al principio, vamos a atenernos a las palabras de Jesucristo, aquel que dijo de sí mismo que sus palabras son espíritu y vida. Son las palabras que nos conducen a la verdad, que nos mantienen en el buen camino. Vamos a apostar por otros profetas, por otros doctores, por otros maestros, en contra del Maestro Supremo, del Doctor Supremo, que es nuestro Señor Jesús. Toda la apuesta sería inconsiderada por parte nuestra, disparatada por parte nuestra. Todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Y añadía nuestro Señor: si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad, y entonces solo la verdad os hará libres. De manera que la verdadera libertad solamente la conseguiremos permaneciendo en las palabras de nuestro Señor Jesús, porque esas palabras nos llevarán al conocimiento de verdad, y el conocimiento de la verdad nos llevarán a la libertad, a la única libertad, la única forma de ser libres. El conocimiento de verdad es el conocimiento de Jesucristo. Yo soy la verdad, como tantas veces hemos dicho. No es que Jesucristo fuera verdadero, no es que nos dijera siempre la verdad, no es que fuera siempre sincero, es que él mismo en persona era la verdad con mayúscula, con V mayúscula. Yo soy la verdad. Por lo tanto, el que se aparta de Jesús, y en la medida en que se aparta de Jesús, poco o mucho, se aparta de la verdad, poco o mucho. Y el que se aparta enteramente de Jesús, se aparta enteramente de la verdad, enteramente de la verdad. De modo que frente a lo que podamos oír y a lo que nos puedan decir, tengamos en cuenta, como siempre decimos, las palabras del Señor. El que comete pecado se hace esclavo del pecado. De manera que tengamos en cuenta que los falsos hermanos, con sus palabras insidiosas, aparentemente inocuas, inofensivas, incluso piadosas, aparentemente, nos pueden conducir a la servidumbre y a la privación de la libertad. Y una vez que hayamos sido privados de la libertad, hemos dejado de ser seres humanos, porque la libertad es esencial al ser humano y es esencial a la vida cristiana. Fijaos que dice el apóstol San Pablo en el comienzo del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, que corresponde a la segunda lectura de la misa de hoy, que hemos tomado como motivo de nuestros comentarios. Dice que es necesario que los hombres nos vean como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto valdría para cualquier cristiano, pero de una manera especial y particular para los sacerdotes y ministros de Cristo. Sacerdotes y todos aquellos que por ordenación divina han sido encomendados a difundir la palabra de Dios y a distribuir los misterios de Dios a través de los sacramentos, o a través del culto de la Iglesia, o a través y sobre todo de la palabra, como hemos dicho antes, entre las ovejas que le han sido encomendadas. Es preciso que los hombres nos vean como ministros de Jesucristo. Por lo tanto, si nos tienen que ver como ministros de Jesucristo, si tomamos las palabras al pie de la letra, tal como suenan, nos tienen que ver como ministros de Jesucristo y no como ministros de otra cosa. Porque si nos ven como ministros de otras cosas, o de otros personajes, o de otras deidades, o pretendidas deidades, o doctrinas que no son Jesucristo,
entonces no somos ministros de Cristo. Es preciso que los hombres nos vean como ministros de Cristo, no como ministros de Mahoma, ni como ministros del sacerdocio judaico, ni como sacerdotes budistas, ni como monjes del Tíbet, ni como ministros de las sectas protestantes que en realidad no creen en el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera de esas formas nos excluyen de la condición de ministros de Cristo. Hemos de hablar con toda claridad. Los hombres, los fieles, las ovejas, han de ver en aquellos a quienes les han sido encomendado el pastoreo para cuidar del pueblo de Dios, han de verlos como ministros de Jesucristo, no como ministros de alguien extraño o de otra cosa ajena. No, repito, como ministros de Mahoma, o como sacerdotes judaicos, o como sacerdotes budistas, o como monjes del Tíbet, o como ministros de las sectas protestantes, o incluso alternando con tales ministros de igual a igual, porque si se alternan con tales ministros o con tales personajes de igual a igual, ya no son ministros de Jesucristo. La identidad de ministro de Jesucristo, la individualidad y personalidad de ministro de Jesucristo excluye a toda otra cosa. Ser ministro de Dios y ministro de Jesucristo excluye, por definición, ser ministro de los hombres y más ministros de otras actividades, personas, deidades o ideas que son enemigas o ajenas a Jesucristo. La experiencia personal la tenéis vosotros mismos, que sois los fieles de Jesucristo. Cuando veis a un ministro de Dios que no es un verdadero ministro de Cristo, inmediatamente sospecháis y desconfiáis de tal persona. Ya no lo veis como el verdadero ministro de Jesucristo. Ya no confiáis plenamente en sus enseñanzas y en sus palabras. Ya no ponéis total confianza en los caminos y en que os señalan y en las doctrinas que os proponen. En una palabra, ya no os fiáis, y con razón. El ministro de Cristo, como dice el apóstol, es preciso que los hombres vean en nosotros a ministros de Cristo. El ministro de Cristo debe ir aureolado como tal ministro de Jesucristo. Y por lo tanto, con una especie de presencia, o podemos llamar de aureola, que lo distinga como algo distinto de este mundo. El sacerdote es un hombre de este mundo, como los demás, pero al mismo tiempo no es de este mundo y no es como los demás. Como dice la carta de los Hebreos, el sacerdote ha sido entresacado entre los hombres, y puesto al servicio de los hombres para las cosas que miran a Dios y para las cosas que miran al servicio de los hombres con respecto a Dios, no con respecto a las relaciones humanas, sino con respecto a los hombres con Dios. Al sacerdote se llama también pontífice, puente. ¿Puente entre qué? Entre algo que pasa de un lugar a otro. ¿De qué lugar a otro? De Dios a los hombres y de los hombres a Dios. El sacerdote, el ministro de Cristo, ha sido puesto como ministro de Cristo para divulgar las palabras, las enseñanzas, las acciones, los gestos, la vida, la muerte, la pasión, los sufrimientos de Cristo, no para arreglar las relaciones entre los hombres o las relaciones humanas, no para hablar de aquellos problemas que como problemas puramente humanos aquejan a la humanidad o apuran a la humanidad o preocupan a la humanidad. No, los problemas realmente divinos, humano-divinos, que preocupan al hombre con respecto a Dios, porque en realidad es verdad, hermanos míos, resueltos esos problemas
que ligan al hombre con respecto a Dios, los demás problemas que ligan al hombre con respecto a sus hermanos se resolverían solos. Pero cuando, por el contrario, intentamos resolver los problemas que nos ligan a nuestros hermanos, relaciones humanas, derechos humanos, convivencia, relaciones sociales, justicia social, etcétera, etcétera, dejando a un lado a Dios, prescindiendo de Dios, tales intentos son vanos, absurdos, inútiles y sin sentido, y todos lo sabemos por experiencia personal y colectiva. Fijaos que dice el apóstol San Pablo, ministros de Cristo y además administradores de los misterios de Dios. Atención, administradores. El administrador es aquel al que se es encomendado la gestión de una finca, de una hacienda, de un negocio, de una serie de bienes que no le pertenecen a él. Es como un gerente. El gerente, el administrador, no es el dueño de aquellos bienes que administra. Y más cuando esos bienes que administra son los misterios de Dios, nada más y nada menos que los misterios de Dios. Es decir, aquellas cosas que pertenecen, por ser misterios de Dios, al orden sobrenatural. Si pertenecen al orden sobrenatural, menos aún van a pertenecer a la persona del gerente, del administrador. El administrador debe atenerse a las instrucciones recibidas por el dueño que le ha encomendado el negocio, la finca, el negocio, los bienes que tiene que administrar en beneficio de aquellos a quienes les haya sido encomendado. Fijaos que tiene que administrar los misterios de Dios, no las relaciones entre los hombres. Y los misterios de Dios, por ser los misterios de Dios, ya lo dice la palabra misterio, y además referencia a Dios, pertenecen al orden sobrenatural. Por eso el sacerdote de Cristo, el ministro de Cristo, su actividad personal, principalísima y fundamentalísima, pertenece al orden sobrenatural. Hemos dicho que el sacerdote es un hombre de este mundo como los demás, pero entresacado de este mundo para dedicarse a las cosas y a los misterios de Dios por bien de los hombres. Los misterios de Dios, que por ser misterios, como dice la palabra, y por ser de Dios, pertenecen al orden sobrenatural. Por lo tanto, al sacerdote se le ha encomendado los misterios de la fe, en dos sentidos, para que los guarde como custodia. El administrador no puede dilapidar ni hacer lo que quiera con los bienes que le han sido encomendados por el dueño de la finca o por los dueños del negocio. Él no es el dueño, es el gerente, es el administrador. Administrarlos, guardarlos, distribuirlos según las instrucciones que ha recibido. Y segundo, además de eso, guardarlos, difundirlos. No guardarlos para guardarlos como una caja fuerte, sino para difundirlos. Pero para difundir, y esto es muy importante, hermanos míos, muy amados, esto es muy importante, para difundir lo que le ha sido encomendado. El administrador, el gerente, no puede administrar bienes extraños, bienes de fuera, sino los que le han sido encomendados. No puede administrarlos para otros propósitos que aquellos para los cuales ha recibido instrucciones concretas y concisas, porque él no es el dueño del negocio, es un administrador. Y así, por ejemplo, pertenece al administrador y de los misterios de Dios, que ha de guardarlos como tales misterios para que no se corrompan y para que no sean manipulados y falsificados, y también para poder difundirlos
como tales, sin inventarse nada de su cosecha, sin adquirir elementos extraños que vengan de fuera, sino lo que ha recibido. Los bienes que ha recibido son los que tiene que administrar y según las instrucciones que ha recibido del dueño. Y entre ellos, ya que aludíamos antes a él, pues está el misterio del pecado. Hoy día no se habla de eso, y sin embargo las ovejas necesitan hoy día que se les hable de la realidad del misterio del pecado, una realidad que está ahí, delante de nosotros, detrás de nosotros, a nuestro lado, encima y debajo de nosotros. Decía San Pedro, como león rugiente, el demonio, siempre dando vueltas a vuestro alrededor, buscando a ver quién se descuida, para ver a quién devorar. El pecado es una realidad que está encima, debajo, y al lado de nosotros. Está en el aire que respiramos, en el ambiente que nos rodea y que nos puede conducir fácilmente a la perdición. Todos sabemos por experiencia personal, sin necesidad que yo insista en ello, en la facilidad con que podemos caer en el pecado, en la facilidad con nuestras propias concupiscencias nos pueden conducir a él. Muchas veces ni siquiera el demonio necesita tentarnos ni por fuera ni por dentro, son nuestras propias concupiscencias. Otras veces es el ambiente exterior, del cual se puede valer el demonio o del cual ni necesita valerse, porque el ambiente exterior, hostil a la existencia y a la vida cristiana, ya se encarga por sí solo de actuar contra nosotros. Hoy día el ambiente es irrespirable. La gente puede expresar sus opiniones como de lo que sea. Yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy masón, yo soy marxista, yo soy lo que sea. Lo que no se puede decir en público, porque es echado enseguida y perseguido, es lo que no se puede decir en público es que eres cristiano. Di en público que eres cristiano o que crees en Dios y verás cómo la gente se escandaliza a tu lado. Te miran como algo extraño, como si estuvieras loco, como si hubieras perdido el juicio. Todo el mundo puede expresar sus opiniones, las más disparatadas. Yo creo en el divorcio, yo creo en el aborto, yo creo que no es necesario asistir a misa los domingos, yo no creo en los sacramentos, yo creo en Dios, pero yo no necesito ir a misa ni ajustarme a ninguna de sus enseñanzas, ni de sus normas, ni de los mandamientos, ni a nada de nada. O yo sencillamente no creo en Dios. Cada cual puede decir lo que quiera, menos de decir que soy cristiano y que amo a Jesucristo y que sigo a Jesucristo. Yo no puedo meter las manos en este negocio porque esto es inmoral, porque esto es una estafa, porque esto es un engaño. No puedo estampar mi firma en este negocio. No puedo colaborar en esta sociedad o en este negocio porque este negocio es corrupto. No puedo colaborar con vosotros porque no sois honrados. ¿Cuánta gente hoy día adopta, hermanos míos, esa actitud? Seamos realistas. Hoy en día el número de los cristianos es cada vez más escaso. El número de los que están dispuestos a vivir valientemente su fe y a mostrarse como auténticos valedores, seguidores y amadores de Jesucristo es más escaso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos a desanimar? No, todo lo contrario, que nos hemos de desanimar, porque eso quiere decir que es más necesario el testimonio valiente de la fe por parte de aquellos que de verdad tengan corazón y estén dispuestos a amar de verdad a Jesucristo y a dar ese testimonio, incluso con peligro de su vida. Que el pecado no es una broma. Fijaos lo que decía, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. No es ninguna broma. Por el pecado
por un hombre, dice el apóstol, por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Capítulo 5, verso 12 de la carta a los Romanos. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Hermanos míos queridos, no nos tomemos a broma el pecado. El pecado es el supremo mal, el único mal, la única desgracia, lo único que nos puede apartar de Dios, el origen de todos los males que le han ocurrido a la humanidad desde el principio de su historia. Decía Jesucristo con palabras literales, decía el apóstol San Juan en su primera carta, en palabras literales, decía: todo el que comete pecado comete una iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Palabra del apóstol San Juan, el evangelista, en su primera carta, capítulo 3, verso 4. Todo el que comete pecado comete una iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y una vez más, hermanos míos, tenemos que acudir a la realidad y a la verdad de las palabras de la Sagrada Escritura, o sea, de la revelación, o sea, del Espíritu Santo, o sea, de Dios, y atenernos a ella en contra de lo que nos pueden decir los falsos maestros y los falsos profetas. Y el que quiera hacerlo de otra manera, pues allá él. Yo siempre lo digo, es cuestión de apostar. ¿Usted quiere apostar por las palabras de Dios o por las palabras de los hombres? Usted apueste por lo que quiera. El resultado ya lo recibirá usted en su momento. Todo el que comete pecado comete una iniquidad, pues el pecado es la iniquidad misma. Palabras del apóstol San Juan en su primera carta. Y Santiago, el apóstol Santiago, nos decía a su vez: la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y éste, una vez consumado, engendra la muerte. Esto lo decía el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, verso 15. La concupiscencia, cuando ha concebido, es decir, cuando nos dejamos de llevar de ella, pues la concupiscencia todos la tenemos, pero todo está en que la controlemos o no, con la ayuda de la gracia. La concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y éste, una vez que ha sido consumado, conduce a la muerte. Una vez más, hermanos míos queridos, porque estas cosas no nos las podemos tomar a broma. Hoy día se dice que todo el mundo va al cielo, que no hay por qué atenerse a los mandamientos, cada uno puede obrar según su conciencia. Hermanos, no os dejéis extraviar, no os dejéis precipitar en el infierno estúpida y tontamente. Eso de que todos van al cielo, y eso de que nos podemos saltar los mandamientos y obrar libremente según nuestra conciencia, es una falsedad. Recordemos una vez más lo que nos decía el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Digo lo mismo. Queremos atenernos a lo que nos dicen los falsos pastores, los maestros de hoy, los profetas de hoy. Pues oigámoslos y atengámonos a ellos si queremos. Pero yo me detendría más bien a estas palabras de San Pablo, que son las palabras de Dios. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, verso 9.
Muchas veces hemos recordado estas palabras del apóstol, pero conviene recordarlas porque es realmente asombroso la facilidad con que las olvidamos. Es que no sabéis, dice el apóstol, lo dice muy bien claramente, es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y ahí en la palabra injustos, es decir, aquellos que no practican la justicia, aquellos que se deciden por la iniquidad, son conceptos tan amplios que abarcan a tanta gente, hermanos amados. Pues los injustos, dice el apóstol, no heredarán el reino de Dios. ¡Hombre, ahora vamos todos al cielo! Bueno, lo que usted diga. Si usted se empeña en decirlo así, pues muy bien. ¿De dónde se lo ha sacado? ¿Dónde ha aprendido usted esa doctrina? ¿Se ha sacado de la manga? ¿O de dónde se la ha sacado? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esa sí sabemos de dónde ha salido. De la boca de Dios. Pero repitamos, ¿es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. San Pablo insiste en estas palabras. No os engañéis, porque ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados tampoco, ni los sodomitas son, bueno, la Biblia Vulgata los traduce masculorum concubitores, que son los hombres que se acuestan con hombres, para hablar claramente, para que todo el mundo lo entienda. O sea, los homosexuales. Esos son los sodomitas. Pues repetimos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, los ladrones tampoco, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, los injuriosos tampoco. Y hoy en día son tantas las injurias que se lanzan incluso contra personas inocentes en el mundo de hoy. Pues ni los injuriosos, ni los rapaces, estos que tratan de llevárselo todo para sí y de pensar solamente en sí mismos y de acaudar la mayor cantidad de dinero posible. Ni los rapaces, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Palabras de San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 6, verso 9. Verso 9, por si alguien no me ha escuchado bien. Hermanos míos amados, yo digo estas cosas al mismo tiempo que las digo con todo el dolor de mi corazón, o las expreso con todo el cariño en mi corazón. Os digo lo que os dije al principio, lo mismo, os repito lo mismo. Sería muy bonito dedicarse a darle a las ovejas solamente pastos frescos, pastos verdes, pastos buenos, sin tener que avisarles de las hierbas ponzoñosas que se encuentran a lo largo del camino. Pero es que la cantidad de hierbas ponzoñosas y venenosas que se encuentran a lo largo del camino, su abundancia es tal, y la escasez de doctrinas frescas, auténticas y verdaderas es tan poca, me extraña, que no hay más remedio que avisar de los peligros que nos rodean para aquellos que los quieran escuchar. Repitamos el texto. ¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los adólatras, y los idólatras. Los ídolos también, y hay tanta gente que adora a tantos ídolos, tanta clase de ídolos. Los ídolos no solamente aquellos dioses de barro, de oro, de plata, hay muchas clases de ídolos a los cuales adorar. Los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los sodomitas, los masculorum concubitores, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces, ninguno de estos heredará el reino de Dios.
El pecado, hermanos míos, no es una broma. Cuando yo era niño, voy a escuchar un cuento o una metáfora, o como lo queramos llamar, que yo no garantizo que sea verdadera o falsa, pero lo que sí garantizo es que la enseñanza que encierra sí que es verdadera. Decía esta historieta que en cierto museo del mundo se encontraba un cuadro gigantesco, en el cual cuadro, en el centro de él, había una montaña más alta que el Himalaya, toda ella de osamentas humanas, calaveras humanas, huesos humanos. A la derecha de esta montaña de osamentas humanas corría un río de sangre, y a la izquierda corría un río de lágrimas. Y decía, estas osamentas humanas significan las muertes de todos los hombres que han muerto y morirán a lo largo de la historia de la humanidad. Este río de sangre representa la derramada en tantas guerras, en tantos asesinatos, en tantos crímenes, en tantas reyertas a lo largo de tantos siglos. Y este río de lágrimas, el dolor que tales cosas han producido y siguen produciendo. Y todo esto es consecuencia de un solo pecado, el pecado original. El pecado original es el que dio entrada en el mundo a estas desgracias. Yo digo, hermanos míos, si un solo pecado es capaz de producir tales desgracias, uno solo, entonces la suma de tantos y tantos pecados, y todos somos pecadores. Aquello de lo que hablaba el ángel que se dirigía a las 7 iglesias de Asia, el ángel que hablaba, el espíritu que hablaba al ángel de la iglesia de Tiatira, y hablaba, aquellos que han conocido las profundidades de Satanás. Esta expresión es espeluznante, las profundidades de Satanás, o esta otra de que el pecado es el misterio de la iniquidad, pero un misterio, porque esa iniquidad es misteriosa hasta el punto de que el abismo del misterio nos es absolutamente desconocido. Inútil asomarse al borde de ese misterio, de ese abismo insondable, el misterio de la iniquidad, las profundidades de Satanás. No nos podemos tomar el pecado a broma, pero incluso lo que hemos dicho no es nada, porque aún es mayor y más grave el efecto del pecado. El mayor y más grave del efecto del pecado es la tragedia de la muerte de Jesucristo en la cruz, ocasionada por el pecado de los hombres. Esta tragedia impensable, inimaginable, de que el Hijo de Dios, que se hizo hombre como nosotros, uno de nosotros, para reconducirnos al amor de Dios, para mostrarnos el amor de Dios, para darnos de nuevo el amor de Dios, para mostrarnos su propio amor a nosotros. La tragedia de este hombre, muerto en el patíbulo de la cruz, como consecuencia del pecado, es la expresión máxima del resultado del pecado. Hoy día, hermanos míos, nos encontramos con falsas doctrinas, con falsas creencias que se difunden por todas partes, que son capaces de engañar a los menos avisados. Hoy día se habla de la libertad y de la alegría a la cual los cristianos de la nueva iglesia pues se acogen. Esa libertad y esa alegría que en realidad de verdad son falsas libertades y falsa alegría. Es falsa libertad la de liberarse, como hoy día se dice, del peso de los mandamientos, una frase que yo he oído, porque el peso de la esperanza en los mandamientos nos abruma y nos convierte en estériles. Pero ¿cómo podemos imaginar que la esperanza en el mandamiento se convierta en un peso
que nos conduzca a la esterilidad. ¿Cómo podemos prescindir de los mandamientos? ¿Cómo podemos pensar, hermanos míos queridos? Yo lo digo con todo el amor de mi corazón, con toda la preocupación que me embarga. ¿Cómo podemos pensar que liberarnos de las normas establecidas por la Iglesia, establecidas por los mandamientos, puestos por Dios, liberarnos de eso nos puede conducir a la verdadera libertad? ¿Estamos dispuestos a creer eso? En cierta ocasión se acercó un joven a Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Le dijo Jesús: pues guarda los mandamientos, ya los conoces: no robarás, no fornicarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no engañarás al prójimo, etc. Maestro, esos mandamientos ya los cumplo desde mi juventud. Pues mira, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero aún te falta una cosa. Mira que Jesucristo le advierte que para entrar en la vida eterna es necesario guardar los mandamientos. Y además los enumera, para que no nos quepa ninguna duda. Los va enumerando. Luego, la única manera de entrar en la vida eterna, según Jesucristo, es la del cumplimiento de los mandamientos. Nosotros podemos detenernos a cualquier enseñanza que podamos oír. Y repito lo de siempre, es cuestión de apostar. Usted puede apostar por las doctrinas de los maestros que escuchen por ahí, o puede apostar por las palabras de Jesucristo. Yo, con todo el amor de mi corazón y con toda la preocupación que os he dicho antes que me embarga, os aconsejaría, hermanos míos, que os atengáis a las palabras de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestra alegría, Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra ilusión. ¿Cómo podríamos vivir sin Jesús? Ya soy viejo, nada puedo esperar de la vida con mis 82 años, y además inválido. Y la única cosa que me anima, que me embarga y que me ilusiona es el deseo de amar a Jesús, que yo comprendo que no lo amo como yo desearía y que ando muy lejos de ello. La única ilusión que embarga mi vida, la de amar a Jesucristo, porque es la única fuerza que me anima, la única luz que me conduce, la única esperanza que me da fuerzas. Vosotros, que estáis en la plenitud de vuestra vida, aún igualmente necesitáis a Jesucristo, porque yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, y sin Jesucristo no hay vida que valga la pena y que pueda considerarse como tal vida, ni llamarse como tal vida. Hermanos míos queridos, no os dejéis engañar por otras secuelas y por otras cosas que intenten seduciros. La única vida, la única felicidad, la única alegría, la única ilusión, el único motor de vuestra existencia es Jesús. El único que os puede enseñar el verdadero amor es Jesús. Y sin amor no se puede vivir, porque el hombre ha sido hecho para amar y para ser amado. El hombre ha sido hecho para amar. Y el hombre que no ha conocido nunca el amor, no ha conocido nunca la vida. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Y dicho de otra manera, pero equivalentemente, y el que no conoce a Dios, no ama. Y el que no ha amado, nada conoce. Porque ¿qué se puede conocer que sea verdadero, que valga la pena, fuera de Dios y aparte de Dios? Yo no he venido a derogar la ley, sino a darle cumplimiento. De verdad que no vino a derogar los mandamientos. Y cuando Jesús hablaba, él les decía: si yo no hubiera venido, dirigiéndose a los judíos, y no les hubiera hablado,
no tendrían pecado, pero porque he venido y he hablado y no me han querido escuchar, permanecen en su pecado. De manera que, según Jesús, aquellos que no quieren escuchar sus palabras permanecen en el pecado. Hoy día se suele decir, o al menos se suele olvidar, o se suele dar de lado, la necesidad de la penitencia. La penitencia, el arrepentimiento. Antiguamente, el tiempo de Adviento en el que aún estamos era tiempo de arrepentimiento y de penitencia. Sin embargo, es un concepto absolutamente cristiano que lo tenemos olvidado y que es necesario, porque todos somos pecadores. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Palabras de Jesús contenidas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 32. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia, porque según Jesús, Él ha venido a buscar sobre todo a los pecadores, porque eran quienes más lo necesitaban. ¿Y para qué? Para inducirlos al arrepentimiento y a la penitencia. Luego, que si Jesús piensa que inducir a los pecadores, y todos lo somos, al arrepentimiento y a la penitencia es necesario y es fundamental, no podemos echar en saco roto sus palabras, hermanos míos, muy amados. El libro del Apocalipsis, hablando de aquellos que serán precipitados en el lago de fuego, decía: los demás hombres, los que no murieron en las anteriores plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, no se arrepintieron de haber adorado a los ídolos, de haber adorado a los demonios, de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, de sus robos. No se arrepintieron y fueron arrojados al lago de azufre. Al capítulo 9 del Apocalipsis, verso 9. Y cuando el Señor comenzó su predicación, comenzó con aquellas palabras que todos conocemos: convertíos y arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Y para terminar, y no hacerlo demasiado largo, dice San Pablo en la epístola de hoy que el ministro de Jesucristo es un administrador de los bienes de Dios, de los misterios de Dios. ¿Y qué es papel del administrador? Lo que se espera del administrador es que sea fiel. ¿Y quién es el administrador fiel? El administrador fiel, nuestro mismo Jesucristo, lo definió y lo expresó con sus propias palabras. Decía Jesucristo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darle el alimento a la hora de vida? Dichoso el siervo a quien su amo, cuando vuelva, lo encuentre obrando así. El siervo fiel a lo que ha recibido, fiel a lo que se le ha encomendado, fiel a las instrucciones que se le dieron, para darle el alimento a quienes le hubieran sido encomendados en la hora de vida, en el momento oportuno, darles el alimento. El pastor está obligado a proporcionar a sus ovejas el alimento debido, no a proporcionarles ponzoña, sino el alimento debido, el alimento conveniente. Dichoso el siervo a quien su amo, cuando vuelva, lo encuentre velando. Y añade nuestro Señor: si ese siervo fuere malo y dijera para sus adentros: bueno, de todas maneras, mi amo tarda, y entonces comenzara a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, golpear a sus compañeros, proporcionarle golpes e injurias a sus propios hermanos,
y a comer y beber con los borrachos, o sea, con los sinvergüenzas de este mundo. Más claro son las palabras del Señor. Entonces llegará el amo de aquel siervo, el día que menos pensado, a la hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. De nuevo la alusión al infierno, hoy en día tan olvidada. Y hoy día se suele decir también que la Iglesia es una entidad que francamente se ha convertido en una entidad estéril, fuente de esterilidad. Sobre todo se refiere a la Iglesia de siempre, esas palabras que nos lo dicen, a la Iglesia de siempre. Una Iglesia, se dice incluso, agotada. Una Iglesia estéril. Incluso se llega a decir que la Virgen, en su voto de virginidad, se hizo incapaz de concebir. Y se dice que los cristianos se convierten en estériles, en agotados. Y se llega a decir incluso que muchos cristianos, por el peso de la esperanza de los mandamientos, se convierten en pelagianos y se vuelven estériles, incapaces de todo, por la esperanza en el peso de los mandamientos. Pero la Iglesia estéril, la Iglesia siempre ha sido santa. La Iglesia católica, la Iglesia santa, apostólica, católica y romana. La Iglesia santa. Es verdad que la Iglesia está compuesta por hombres y como hombres pecadores, todos lo somos. Pero eso no quita en absoluto a la santidad de lo que es el cuerpo místico de Jesucristo. La santidad inconmovible, incólume e imposible de mancillar de la Iglesia. Decía San Juan en su segunda carta, San Pablo en la carta a los Efesios. Escuchemos el testimonio del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Dice así el apóstol: Cristo, es que muchas veces la Iglesia la despreciamos, y sobre todo a la Iglesia de siempre. Hoy día la nueva Iglesia parece ser que es la única verdadera, y muchos piensan que el Concilio Vaticano II es el único concilio que ha celebrado la Iglesia. Y la Iglesia como tal, repito, como cuerpo de Cristo, es santa. Y los pecados de sus miembros, que somos nosotros, no le afectan para nada a su santidad. Decía San Pablo en la carta a los Efesios: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la Iglesia como resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino como santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versos 25 a 27. Y hermanos míos, para terminar, escuchemos las palabras del apóstol San Juan en su segunda carta. La segunda carta del apóstol San Juan acaba con las siguientes palabras: todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Hemos de reconocer que hoy en día San Juan Evangelista, discípulo de nuestro Señor, discípulo amado, sería tachado de mal ecumenista. Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis,
pues quien le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Yo muchas veces, hermanos míos queridos, o yo estoy loco, pero que me quedo absorto, asombrado, confuso no, pero asombrado y admirado de ver la contraposición entre las palabras de la Sagrada Escritura, entre la enseñanza de la Iglesia, entre lo que la Iglesia nos ha transmitido a lo largo de 20 siglos y que ahora se ridiculiza, se considera como algo obsoleto, incluso como algo maléfico, contradicción entre lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre y lo que la nueva Iglesia nos está enseñando ahora. Pero yo una vez más os repito que yo me quedo con las palabras de Jesucristo. En la epístola de hoy, el apóstol San Pablo, la que hemos leído al principio, la que corresponde a la misa de hoy, acaba diciendo el apóstol que llegará un momento en que vendrá Jesucristo y descubrirá los secretos de las tinieblas y los propósitos de los corazones. Y por otra parte, yo recuerdo siempre las palabras de Jesús. Mirad, decía el Maestro, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Tengámoslo en cuenta, queridísimos hermanos míos, palabras del Maestro. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros, pero tened confianza, porque yo he vencido al mundo.